Mandarina. Hola chicos, buenas noches. Buenas Hola, noches, doctora. ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? A ver, hoy ingresamos a nuestra sesión 9, ¿verdad? De acuerdo al sílabo, nos corresponde hablar de nuestro contrato nominado el día de hoy, que es el contrato de comodato. Uy, a ver. Vamos a compartir un poco esto. Nosotros realizamos en forma constante, en forma frecuente este contrato, ¿no? En este contrato de comodato, que tiene muchísima relación con un contrato que anteriormente habíamos revisado, que era el contrato de mutuo. Si ustedes se van dando cuenta, tiene similitudes pero grandes diferencias. El hablar de un contrato de comodato es ponerse a pensar también en transferencia de bienes, pero que en este contrato se lleva a cabo teniendo en cuenta el uso para el que se transfiere, porque el hablar de este contrato de comodato es ponernos a pensar en el comodante y en el comodatario. Este comodante que viene a ser el transferente y el comodatario el adquiriente, ¿no? Cuando se habla de que entre las partes van a realizar este contrato de comodato, es porque el comodatario va a usar el bien, ¿no? Pero el uso que se lleva a cabo en este contrato es a cambio de nada. Principistamente funciona así, ¿no? Que es a cambio de nada. Por eso se habla de la gratuidad, se habla de que este contrato es gratuito, ¿no? Y al igual que un contrato de mutuo, son contratos temporales. Pero cosa curiosa, en el contrato de mutuo se señalaba de que era un contrato de transferencia en propiedad, aunque sea este temporal. ¿Y por qué la temporalidad en el mutuo? Porque había que existir una devolución. Igual en nuestro contrato de comodato se habla de la temporalidad, porque aquí también cabe la devolución, la restitución del bien. El comodatario usa y restituye. Usa en forma adecuada, usa en forma responsable y luego devuelve, ¿no? Cuando se habla de este contrato de comodato, las partes deben ponerse a analizar previamente utilizando la libre discusión y realizando un contrato conmutativo, es decir, describiendo el bien que es objeto del uso. Porque cuando se habla de un contrato de comodato, debe de especificarse el uso de la transferencia.
Porque teniendo en cuenta este uso, es donde se va a perfeccionar este contrato de comodato. Para ello, se puede utilizar cualquiera de las formas de celebración que nosotros ya conocemos, ¿verdad? Es decir, la verbal, literal o solemne, cualquiera de ellas. La mayoría de veces se lleva a cabo en forma verbal. Nosotros lo hacemos en forma constante, nosotros lo hacemos en forma frecuente. El hablar del comodato es hablar de este préstamo de uso, que es conocido en esta forma, pero el contrato de mutuo es un contrato de préstamo también, pero no es un uso porque allí existía una transferencia a perpetuidad. Es decir, el mutuatario disponía libremente del bien que le era transferido por el mutuante, pero tenía que devolver otro bien en el plazo convenido, en la misma cantidad, calidad y especie. Aquí no. En el comodato, el comodatario va a devolver, pero el mismo bien. No es otro bien, es el mismo bien, con el uso, con el desgaste para el que ha sido transferido. En el tiempo. Pero, a ver, vamos a ver. Fiorella, hola, buenas noches. Buenas noches, doctora. A ver, ¿recuerda tú en alguna oportunidad que hayas realizado un contrato de comodato? ¿Cómo lo has celebrado? ¿Sobre qué? ¿Para qué? Netamente no he realizado un contrato de comodato, pero es parecido al contrato de arrendamiento, solo que este es a título gratuito. ¿Y tú nunca hiciste un comodato? Bueno, doctora, cuando yo estaba en Ica, yo alquilaba cuarto en La Palma, pero más que nada, comodato es cuando en este caso el comodante transfiere en uso a título gratuito un bien no consumible, Ajá, pero es a claro. título gratuito, o sea que alguien le haya transferido título sin recibir nada a cambio. En este caso, si yo lo recibiera, nada a cambio, pero no, yo sí he hecho este contrato de arrendamiento verbal, porque he tenido No, que, no, hay no, una arrendamiento no contratación. es. Claro que no. O sea, comodato tú no has hecho. Vas a darte cuenta que sí lo has hecho. Vamos a escuchar a María Alejandra. Ya, Hola. Hola, doctora, ¿qué tal? Se me ocurre, por ejemplo, yo tengo una prima que es contemporánea a mí y es del mismo tamaño, la misma contextura, todo igualito. Entonces se me ocurre que un claro ejemplo sería que yo tenga que irme a una fiesta y de repente quiero un vestido, no sé, azul, blanco, y ella lo tenga, entonces ella me lo presta a mí. Es decir, ella sería el comodante y yo el comodatario. Estaría recibiendo el vestido por solo la fiesta y luego tendría que devolverle el mismo bien que vendría a ser el vestido en un plazo que podría ser hasta el fin de semana, te lo presto y luego me lo devuelves. Ya está. ¿Cierto? ¿Viste, Fiorella? Se le ocurrió a María Alejandra y dice ella, el vestido hasta el fin de semana le presta. María Alejandra, ¿cuándo es la fiesta? ¿Mañana? Sí, el ejemplo sería Ya, mañana. mañana es el ejemplo. Muy bien. ¿Y por qué le tendrías que devolver el fin de semana? Porque como ella vive más lejos, tendría que ir y todo lavarlo, no se lo voy a dar usado, no lo tengo que lavar todo. Ya está. Pero además ese es el acuerdo de voluntades que ustedes han tenido este Correcto, fin de claro. semana. ¿No es cierto? A ver, Fiorella, mira, ahora tú ponte en el mismo ejemplo que nos ha dado María Alejandra. El vestido cuya fiesta es mañana, pero ella dice que se lo entrega mañana, el fin de semana, ¿verdad? Lo usó y lo devuelve el fin de semana.
Fiorella, ¿y si no le hubiera puesto fecha? ¿Cuándo tendría que devolver? María Alejandra dice fin de semana porque ella, claro, ella quiere devolvérselo en buen estado, quiere devolvérselo limpiecito, porque no creo que tampoco se le haya manchado ni nada, ¿no? Pero bueno, ya está. Pero si no le ha puesto fecha, Fiorella, En este caso, doctora, si es que las partes no acuerdan el derecho restrictivo, no acuerdan ¿cuándo el le tiene que devolver? A veces ocurre, ¿eh? Ocurre que las partes no se ponen de acuerdo, se olvidan. María Alejandra tiene una prima buena gente, no le dice cuándo. En el ejemplo que ella puso, sí, ya está, fin de semana. Pero ¿y si no? A ver, José Arturo, a ver, escuchamos a José Arturo, a ver qué nos dice. Sí, doctora, cuando las partes no acuerdan la fecha en que se va a devolver, va a ser cuando el comodante solicite el bien. En este caso, cuando la prima de María Alejandra le solicite, ahí es donde el comodatario tiene que devolver el bien en cuestión. Oh, y si lo solicita dentro de 2 meses, ¿funciona? Bueno, cuando es de duración indeterminada, yo me acuerdo que así era, o sea, que cuando el comodante lo solicite, ahí va a devolverse el bien. Pero que ahí hay una peculiaridad. El comodato, ¿qué determina el comodato? El uso. El uso. ¿Se dan cuenta ustedes de ese detalle? Por eso cuando María Alejandra decía, la fiesta es mañana, pero nosotros hemos acordado entregarlo el fin de semana, porque lo acordaron. Si no hubiera acuerdo, es después del uso. Dime, María Alejandra. Ah, no, doctor, iba a decir eso, que si no se fija el plazo, se entiende que yo el día de mañana, después de usar el vestido, tendría que dárselo. Eso es lo que Claro, pienso. porque es después del uso, ¿no es cierto? Porque te ha dado el vestido para que lo uses y se entiende también de que ella sabe que el vestido lo vas a usar, no lo vas a guardar, lo vas a usar. Entonces, si no hay un plazo convenido, el uso determina el fin de este contrato, ¿no? Claro, porque allí, en este contrato de comodato, lo importante es, ¿para qué se transfiere? ¿Cuál es la finalidad? ¿Cuál es el uso que le vas a dar? ¿No? Porque el vestido puede ser entregado a María Alejandra para muchas cosas, no solamente para que lo use en una fiesta, ¿no? Puede ser para otras cosas también. De repente ella lo quiere para hacer un vestido similar o con los acabados que tiene, con los detalles que tiene o para ver el color, cosas que suceden, ¿no? Pero a ver, vamos a ver aquí también. Respecto a los bienes, materia de la transferencia, entre comodante y comodatario, ¿no? Lo que aquí sí puntualmente es que no debe ser sobre bienes fungibles, a diferencia del mutuo. En el mutuo sí era sobre bienes fungibles o consumibles. En este caso dice bienes fungibles no va, ¿no? Porque dentro de nuestro contrato de comodato se habla de que este contrato es conmutativo, es decir, hablamos de la descripción puntual que ha de darse al bien en materia de la transferencia sobre un bien cierto, un bien material que sea posible usar y devolver. Se habla de un bien no fungible y de un bien no consumible, salvo excepciones, ¿no? Se habla además de que este es un contrato gratuito, porque ya lo decía hace un rato Fiorella, decía que este es un contrato a cambio de nada, a diferencia del arrendamiento, que es verdad, el arrendamiento se transfiere en uso, pero eso es a cambio de un dinero. Aquí es a cambio de nada. Principistamente es así, pero cabe la posibilidad de que si las partes puedan cambiar la idea, sí, también funciona. Les comento algo. Hace unos años atrás
no sé, creo que ustedes me dijeron que no conocían al doctor, no conocieron al doctor Cordero, ¿verdad? El doctor Cordero fue un docente de aquí de la facultad que enseñaba Derecho Comercial. Muy bueno él. Pero cuando él cesó, un buen día nos encontramos, ¿no? Y haciendo comentarios sobre situaciones novedosas, él me comentaba muy gratamente que él tenía un libro que él decía, te apuesto que no lo leíste. Ay, ¿cuál es ese libro? No, no lo he leído, ni lo vas a encontrar, me decía. Y yo de curiosa le preguntaba, ¿y cuál es ese libro? Y que se lo pedí prestado y que en efecto él me lo dio, ¿no? Era un libro sobre toda la pasión de Cristo, la pasión de Cristo. Es decir, cómo lo detienen, cómo sacan libre a Barrabás, cómo lo crucifican, ¿no? Toda la pasión de Cristo que nosotros conocemos por religión, que nosotros nos los han contado, nos los han narrado, lo hemos visto en la televisión, en las películas, en fin, pero visto jurídicamente, como un juicio, ¿no? Realmente un libro bien interesante, ¿no? Él me prestó ese libro. Claro, yo trabajaba en las tardes, así como ahora me iba a la ciudad universitaria, y él no me dio un plazo, ¿saben? No me dio un plazo. Pero ahora la situación es, yo ahora voy con ustedes, ¿cuándo tener que devolverle el libro? Porque era un libro para leerlo en forma completa, todo el libro. Interesante, ¿eh? Les digo, él tenía razón porque me dice, no lo vas a conseguir. Y yo lo busco y lo sigo buscando y no lo encuentro a este libro. Pero cosa curiosa viene al caso lo que yo les estoy comentando, porque cuando él me entregó el libro, este libro no estaba forrado. Yo le devolví el libro y se lo devolví forrado. Se convirtió de gratuito a oneroso, porque él cuando recibió el libro me dijo, ah, caray, este libro se lo he prestado a 2 personas más y ninguno me lo devolvió forrado. Ah, me dijo, a buena hora que te diste cuenta de eso. Como que no, le digo, si es un libro bonito e interesante y además es suyo, ¿por qué no? Le digo, devolverlo forradito. Entonces, se convirtió de gratuito a oneroso porque él también resultó beneficiado con el forro. No es que lo hayamos acordado, porque ya les digo, principistamente este es un contrato gratuito, ¿no? Porque es a cambio de nada. Él nunca pidió, él nunca exigió, él dio el libro y naturalmente yo lo único que hice fue leerlo y bueno, como una cuestión de gratitud, vi el libro interesante y se lo devolví en las condiciones adecuadas, ¿no? Por eso venía a colación este comentario. Pero cuando nosotros seguimos con nuestros elementos, se habla de la unilateralidad de este contrato, porque generalmente el comodante es quien señala las condiciones, ¿no? Plazo, fecha, lugar, día de entrega, porque es a cambio de nada. Y generalmente los contratos unilaterales son los contratos que son también de adhesión, ¿no? Cuando uno habla de las condiciones que son establecidas por el propietario o por como en este caso, el comodante, son contratos de adhesión. Ahora, en este contrato, el comodatario solamente usa, no tiene la propiedad ni tiene la posesión del bien, solo es el disfrute, el uso. Por eso se habla de que este es un contrato de préstamo en uso. Ojo con ello, vuelvo yo a incidir sobre esta parte, uso. El uso es de común acuerdo entre ambos. A veces hay bienes que nosotros le damos un uso diferente al que nosotros creemos, ¿verdad? Ahora mismo estamos hablando del libro, que es el ejemplo tipo en nuestro contrato de comodato. A veces puede existir frutos en el bien materia de la transferencia, pero que esto no le corresponde al comodatario.
esto le corresponde al comodante. ¿Por qué? Porque el comodatario solamente usa, no recibe el derecho de goce, o sea, no va a usufructuar lo que pueda entregar o lo que pueda dar este bien, sino solamente usar. Les digo, a ver, en el contrato de comodato no solamente se entrega libros, podemos entregar también bienes inmuebles. Mira, Fiorella, tú quedabas en arrendamiento. ¿Cómo puedes hacer un contrato de comodato sobre un bien inmueble? ¿Cómo se te ocurre? A ver. Se me ocurre, a ver, que en este caso em, mi tía me transfiere el título gratuito em, el segundo piso de su casa. Podría ser así. ¿Para qué? ¿Para qué? Para yo vivir ahí en la habitación, ¿no? En el segundo piso. Solo ¿Vivir? ¿Cuánto tiempo? la que estipulemos las partes, ¿no? Por ejemplo, ella me lo puede dar por un año, por un periodo. Ojo que es uso, ¿eh? Uso. Sí, sí, Uso. doctora, transferencia en Ya, uso, transferencia en uso. Nada ya, más porque eso es para referencia. préstamo. A ver, eso es préstamo. Mira. A ver, María Alejandra. Ya, supongamos que se me ocurre, puede ser que Fiorella quiera celebrar su cumpleaños. Y Fiorella tiene una Ajá. tía y la tía tiene una casa de campo con piscina. Entonces se me ocurre que el día de antes de su cumpleaños, Fiorella le diga a la tía que le preste la casa para celebrar su fiesta. El día de su cumpleaños, que supongamos tiene buena suerte y es un sábado. Entonces, Fiorella sabe que puede usar las instalaciones de la casa todo el sábado y que ya luego le tiene que devolver su casa a la tía. Ah, pero justo esa casa tiene una piscina y alrededor de la piscina hay árboles frutales. No, yo creo que ella no podría coger los frutos de ese árbol, porque solo podría hacer uso de las instalaciones de la casa, pero no podría gozar de los frutos que en este caso, sé que hay tipos de frutos, pero no recuerdo qué tipo de fruto vendría a ser este que cae de los árboles. Mangos, por ejemplo, puede haber mangos, limones, Claro, plátanos. pero tienen un nombre en derechos reales. Me acuerdo que habían frutos civiles y ese también tenía un nombre, Eso, frutos algo, claro, que ahorita no recuerdo. Pero la cosa es que no claro. los podría usar, no los podría coger porque solo puede usar la instalación, según el contrato. Solo es usar, claro. Solo es usar, porque no tiene el derecho de goce, ¿no? Así que los amigos de Fiorella solo tienen que mirar, no van a coger. No, porque es el uso para el que se... Amén, claro, claro. Es que suele suceder, ¿eh? Suele suceder. Ocurre eso. En una ocasión había paltas, creo, en una casa, justo como así me hablaba María Alejandra, y todo mundo ponía manos sobre las paltas, y el propietario decía, deja mis paltas, las paltas no son para ellos, ¿por qué cogen esas paltas? ¿No? Y a veces no se daban cuenta que era el momento oportuno, que todavía faltaba crecer un poco más, pero la gente por curiosidad cogía, arrancaba las paltas y, oh, no es lo adecuado. En este contrato de comodato solamente se debe lo que es el uso, ¿no? La autorización es para la celebración del cumpleaños. Pero, a ver, cuando se habla de que este contrato tiene el carácter de intuito personal, es decir, estamos hablando de contratos personalísimos, ¿no? Que deben ser ejecutados única y exclusivamente por el comodatario, ¿no? La peculiaridad que tiene estos contratos. Si hablamos del comodante, el comodante es el transferente, ¿sí? Es el transferente, es aquel que él va a entregar el bien en uso a favor del comodatario en el plazo convenido. Si
si por ventura existiera algún desperfecto, existiera algo puntual que poner atención, debe comunicar al comodatario que algo no está colocado en un lugar determinado y que deba tener cuidado con ello, ¿verdad? Y hablando de plazos hace un rato, cuando María Alejandra colocaba y decía que el vestido había que ser devuelto el fin de semana, es un plazo determinado, es un plazo de común acuerdo entre las partes. Pero si las partes han señalado ese plazo, naturalmente la prima de María Alejandra no le podía solicitar la devolución del vestido, no obstante que lo usaba mañana, el día jueves no le podía solicitar porque ellos habían acordado que sea el fin de semana. Las obligaciones del comodante es garantizar la tranquila y el pacífico uso durante el tiempo acordado, que en este caso ellas han acordado que sea hasta el fin de semana, no puede solicitar la devolución antes de plazo, a menos que le resulte de necesidad urgente del uso de este vestido, donde la prima le puede solicitar la restitución. Solo así, porque de lo contrario tendría que respetar los plazos establecidos entre ambas, ¿no? Ahora, nosotros estamos viendo ahora mismo que el comodato tiene que ver con el uso. Por eso se debe indicar cuál es el uso que le va a dar el comodatario, cuál es el tiempo, ¿verdad? Indistintamente habíamos colocado plazos que no estaban establecidos, pero en este último punto se indica, si no se ha establecido el uso, si no se ha indicado la duración, entonces allí sí puede reclamarse en cualquier momento. Claro, porque si no se dice para qué es el uso, si no se dice cuándo ha de ser devuelto, entonces no se sabe. Por ejemplo, a ver, en el caso que yo les comentaba del doctor Cordero que me prestó el libro, él me puso un plazo. Podría haberle devuelto Hilary. Hola, buenas noches. Hilary. Doctora, sí. Hola. A ver, si esto me puso un plazo para devolverle el libro, ¿podía yo haberle devuelto en unos 5 meses? No, porque hay un plazo que le han puesto. No había plazo, él no me dio plazo. No había plazo, perdón. Él solo me dio el libro, nada más. Ya, sí, se podría devolver en 5 meses justamente porque no hay un plazo. Hasta más. ¿Y en un año? Sí. Porque no hay un plazo, se podría devolver dentro de 5 meses. No, Hilary, no, porque lo que determina el comodato es el uso. Un libro para leerlo 1 año, 5 meses, madre de Dios, no. He visto que hay personas que sí lo devuelven, o bueno, he visto como que casos así que se demoran en devolver los libros. Ya, eso es el acuerdo de voluntades, es que sea 1 año, vale. Eso depende del acuerdo de voluntades. Si es 6 meses, bien. Si es 1 año, bien. Pero sí. A ver, hacemos contigo, Hilary. Si yo te doy un libro que tiene, llamémosle nosotros, libro, no folleto, un libro que tiene 200 páginas. ¿En cuántos días lees un libro de 200 páginas? ¿En 1 año? De 200 páginas, sí tal vez 1 mes. ¿No es cierto? Eso porque Hilary trabaja, estudia, realiza otras actividades, no está todo el día leyendo el libro, porque hay personas que sí leen libros. Mira, yo conozco una persona que... Claro, que se pueden leer los libros en menos de 1 mes.
Sí, claro, yo conozco personas que se leen un libro a la semana, como Sí, que había otra persona que se encargaba, mira, esta persona, su trabajo era leer libros mamá, y estoy ocupada. del libro hacerle un análisis, un comentario, y leía un libro diario, todo el día leía, porque ese era su trabajo, ¿ves? Ujú. Que es cosa diferente, pero si a Hillary le dan este libro de 200 páginas, bueno, lo prudencial, sí, puede ser un mes, ese es el uso, ¿no? Y el tiempo Ujú. que no le pusieron a Hillary, le pusieron el uso, pero no el tiempo. Pero el hecho de que no exista un tiempo no significa que Hillary, un libro de 200 páginas, lo va a devolver en un año. No, Ah, ¿de salvo cuántas que páginas, doctora? 200. Ah, no, no, no mencionó otro número ahorita. No 200 páginas, se me Ah, ocurrió ya, un sí, sí, libro. sí, sí, perdón. Porque si te digo un folleto puede ser de Un 20 folleto, páginas, claro, puede lo ser de puedo leer 15. en el instante o en un día. Sí, claro, porque eso va a depender del uso, porque si yo te digo, Hillary, este libro tú me dices, sí, está bonito, interesante. Yo quiero leer un párrafo. Muy bien, un párrafo. ¿En cuánto tiempo Hillary va a leer un párrafo? Un día es demasiado, ¿no es cierto? Ujú. Por eso lo que va a determinar es el uso. El Claro, el uso uso que para yo... que es la transferencia. Mira, el libro puede tener 200 páginas, pero Hillary no quiere leer las 200 páginas. Quiere leer solamente un párrafo y ya después es objeto de la devolución. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué resulta? Que nosotros realizamos estos contratos teniendo en cuenta el uso y la duración. Cuando el uso sí es importante para poder nosotros señalar el plazo de la devolución, pero cuando no se ha señalado ni uso, ni duración, ni nada, entonces allí sí se puede reclamar en cualquier momento, ¿no? Ahora, si hablamos nosotros de las obligaciones del comodatario, ¿no? Dice que este comodatario debe conservar el bien, pero conservar cuidándolo, conservar guardándolo, no, no, ¿verdad? Porque el hablar del conservar es usar el bien en buen estado. ¿Mm? Las partes deben usar según lo que hayan acordado. Si el uso es para leer todo el libro, en el ejemplo que estamos haciendo con Hillary, ese es el uso. Si el uso es para leer un párrafo, ese es el uso. Hillary, ¿le puede dar un uso distinto a un libro que no sea para leer 200 páginas ni para leer un párrafo? ¿De qué otra forma puedes usar un libro? mm, tal vez para realizar ciertas ilustraciones de él, dependiendo de la historia. ¿No es cierto? Claro, Ujú. puedes coger tú, no para leer, sino para recoger algo, ¿verdad? Leer y parafrasear, para recopilar información, no necesariamente es para eso. Pero al final siempre estás recogiendo información de ahí, estás Sí. leyendo. ¿Alguna otra cosa que se te ocurra que no sea el leerlo? Mm, para tenerlo como en un mostrador, tal vez. Exhibición. Exhibición, claro. Ujú. Por ejemplo, mira tú, no necesariamente lo vas a leer, ¿eh? Pero si ese es el uso para el cual se está realizando la transferencia, bueno, bueno, esa es la intención, ¿verdad? Dentro de un contrato de comodato. Pero resulta que también es obligación del comodatario permitir que se verifique el buen estado de conservación del bien. No necesariamente estamos hablando de este libro, porque María Alejandra hablaba de esta casa
que era objeto de celebración del cumpleaños de Fiorella. Ah, pues allí el comodante tiene que verificar que no se lleven las paltas, que no se lleven los mangos, ¿no? Tiene que ir verificando que le estén dando el uso adecuado, que por ejemplo en la piscina no haya personas que estén fumando o de repente introduciendo por ahí, cuidando que haya cuestiones de tecnología, que es peligroso porque hay agua, que no se vaya a romper el vidrio o las cerámicas, en fin, ¿no? Sí, sí, el comodatario debe permitir durante el tiempo que se esté llevando a cabo el uso. Y luego, obligaciones del comodatario es devolver. Claro, es un contrato de préstamo de uso, devolver el bien, ¿no? Se habla de esta devolución con el desgaste, con el uso pertinente. Este desgaste, este uso pertinente, nosotros lo podemos apreciar, lo podemos observar. Por ejemplo, si ahora mismo estamos hablando de este libro, todos tenemos un libro alrededor nuestro. Siempre tiende a notarse que cuando un libro ha sido leído, u otras personas dicen, uy, mi libro está pero limpiecito, nuevecito, en los bordes, en los bordes. Es que ese libro nunca fue leído. Porque uno, no obstante que uno tiende a lavarse las manos en forma constante y frecuente, más aún ahora en pandemia, ¿verdad? Siempre un libro que se lee en forma constante se nota en los bordes, ¿no? Pero ese es el desgaste, ese es el uso pertinente, ¿no? Suficiente. No significa de que esto uno tenga que romperlo, deteriorarlo. No, 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 no. Ahora, ¿qué bienes pueden darse en comodato? Puede darse en comodato bienes ciertos, decíamos bienes, los bienes materiales, los bienes muebles, los bienes inmuebles, ¿no? Ah, pero excepcionalmente también puede efectuarse sobre bienes consumibles. A ver, bienes consumibles. Doña Celestina, buenas noches. Como los envases retornables, doctor. ¿Perdón? Ay, pensé que me preguntaba. Sí, sí, No, sí, sí. doctora, pensé que me preguntaba y dije Sí, sobre doctora. los envases retornables de gaseosa. A ver, no, pues mi estimada. Los envases retornables no Sí, son sí. bienes consumibles. Los envases retornables son bienes Ah, muebles. lo Lo decía por la consumible, bebida y no, la bebida es consumible, pero si tú te estás tomando la es la bebida y bebida. devuelves la botella, eso no es consumible. Lo consumible es lo de adentro. Ujú. ¿Mm? Ah, ya, Claro. doctora. A ver, doña Celestina nos va a hablar de un bien consumible. Dígame usted, un bien, empezamos, un bien consumible cualquiera que este sea. A ver, Un bien consumible. ¿Puede ser una fruta, doctora? una fruta. Bueno, Sí. ¿y cómo le da usted un comodato a una fruta? Bueno, puede ser de que la persona tiene, un árbol de frutas, un árbol de mango podría ser, y Ya, me presta una canasta de mangos, ya, por supuesto que lo pesa, ajá, y quedo en devolverle en el plazo de un mes hasta que yo coseche mis mangos. ya. Podría ser esa transferencia, doctora, esa que tú me prestas para yo usarlo, porque lo A ver, necesito y en cuanto yo coseche, yo lo devuelvo. En cuanto yo, es decir, lo uso, pero también lo tengo que devolver. Es el a ver, mismo a ver, a valor. ver, a ver. A ver. ¿Cómo lo va a usar usted y devolver después? A ver, ahí está el problemita. La persona me presta para yo darle uso. Por supuesto que yo lo voy a consumir. A ver, ¿cómo es el uso que usted le va a dar? Un bien ¿Qué va a consumible, hacer usted pues, con esta canasta de mangos? esta canasta de mango yo lo voy a, bueno, lo voy a usar.
¿Cómo? Lo voy a usar para... ¿Qué va a hacer usted con la canasta de mangos? Yo lo voy a consumir, doctora. ¿Cómo lo va a consumir, mi estimada? Preparándome un jugo de mangos. Ya está, se va a preparar un jugo de mangos. Un jugo de mangos. Y luego va a devolver, ¿cierto? Claro, claro, en el momento de... ¿Qué va a devolver? ¿Qué va a devolver? Le voy a devolver la cantidad de mangos que me ha prestado. ¿Podría ser, doctora? Usted ya hizo jugo. Yo yo lo usé. Pero usted ya hizo jugo. Sí, Y ya el lo hice. comodato, usted tiene que devolver el mismo bien usado. Usted hizo jugo de mango. Mm, ¿Qué devuelve? Lo que usted está haciendo es mutuo. es mutuo. Claro, porque usted va a devolver otra canasta de mangos, ¿verdad? La misma cantidad de mangos, la misma calidad de mango, porque el que le dieron, usted hizo jugo. Eso es mutuo, mi estimada. Ahora, ¿cómo puede hacer para dar en comodato el bien consumible usándolo? Esa es la idea. Consumir, usarlo. Sí, sí. Bien consumible, usarlo. Claro, porque el comodato es un préstamo de uso. Usted tiene que Claro, devolver, pero tiene que devolver el mismo bien. muy bien. Ujú. Pero tendría que... el mismo bien, pero yo tendría que devolver mango porque me prestó mango, doctora. Claro, Claro. claro que sí, claro que sí. Pero Yo ya le di el uso a los mangos, tendría que usted ya devolver... hizo jugo. Claro, Usted yo ya ya hizo jugo. sí. Y entonces, ¿Tendría que devolver el mismo jugo, doctora? no, 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 no. Jugo no. Ya usted se tomó el jugo. No. A ver, atenta, Martín Tendría Aldair que... está allí. Ya, doctora. No, jugo no. A usted le dieron mango. Usted no puede devolver el jugo. Martín. Doctora, buenas noches. Hola. Doctora, A buenas ver, noches. Sí, doctora, tenía una duda respecto a esto. En este caso, ¿podría ser utilizado una tiza? Una tiza, claro, usted me entrega una tiza que podría utilizar en todo caso para, o un lápiz que me podría, como dato, que es un préstamo que usted me entrega. Espera, Martincito, o, espera. Un lápiz, una tiza, ¿es un bien consumible? no, sí, sí. Por eso es que tenía una duda con respecto a eso, doctora. No, Sí, no, por eso es que... ubiquémonos en un bien consumible y luego lo damos en comodato. ¿Cómo le hacemos? Ahí está, Hilary ya ha estado dando la vuelta por allí. A ver. Me parece que ya sale. Doctor, una consulta. ¿Podría ser el Ajá. dinero? Ese es un bien fungible, niña. Decíamos que en comodato fungible no va. No. Ah. No. José Arturo, ya, ahora ya lo analizó mejor. Dale. Doctora, o sea, cuando sea un bien consumible como dato, la condición es que este bien no se consuma. A mí lo Espera, no único se que se me ocurre, de digiera, las pocas cosas que se me ¿cierto? ocurren, claro, o sea, claro, en este caso, por ejemplo, mangos, puede ser con un fin de exhibición, o sea, una feria, o sea, a mí me prestan unos mangos con el fin de, y yo voy a una feria gastronómica para exhibirlos, y después, cuando se cumple el plazo convenido, restituyo esos mismos mangos, o sea, yo no los he consumido, simplemente voy a restituir los mismos, pero es con un fin de exhibición ahí. Claro, claro. Mira, él está dando un uso. ¿Se da cuenta, doña Celestina? José Arturo le está dando un uso a ese bien. Es un bien consumible. Él se llevó los mangos, ¿verdad? Lo puso en una exhibición y después devolvió el mismo mango. Él no hizo jugo. Él no ingirió. No.
Él usó el mango exhibiéndolo y después devolvió el mismo mango. Porque si él devuelve otro, es mutuo. Cuando usted hacía el jugo, eso es mutuo. Eso es mutuo. No, no, no. Aquí en comodato se debe devolver el mismo bien. Naturalmente, desde que José Arturo se llevó los mangos hasta que hizo la exhibición y devolvió, ha pasado 1 o 2 días y claro, el fruto se va a madurar. Por eso son temporales. En el caso de este bien consumible, de corto tiempo porque tiende a madurarse, tiende a deteriorarse. Pero aquí lo importante, ¿qué es? El uso. José Arturo ha usado el bien. Ha usado el bien, ¿no? A ver, Martín, ahora te queda más claro, ¿verdad? Sí, doctora, sí. Ahora, sobre este mismo bien consumible, dame un ejemplo que no sea exhibición. ¿Qué puedes hacer tú con un bien consumible que no sea para exhibir? ¿Mm? A ver qué se les ocurre. José Arturo, ¿qué se te ocurre? Se me estaba ocurriendo, pero tiene mucha similitud al depósito, así que por ahí lo descarté. Pero me cuesta, sinceramente, encontrar otra cosa que no sea exhibir en un bien no consumible. En un bien consumible, perdón. ¿Tú sabes dibujar? Sí, un poco. ¿Y no puedes tú utilizar tu caja de mangos como modelo? Ah, pero claro, sí, también. Sí, sí, sí. Claro. Claro, Bodegones, ahí le lógico, doy un uso, los claro. bodegones hacen Y no pinturas lo sobre consumo. ello y no lo Claro, consumes. Lo utilizas y claro. lo devuelves. Es decir, cuando nosotros realizamos un contrato de mutuo, es darle el uso. Los usos son, pero de todo tipo. Hay de todo. Nosotros utilizamos las cosas, de verdad, hay ciertas cosas que nos parece totalmente inverosímiles. Yo te digo, aquí en casa todos tenemos estos frascos de alcohol, ¿verdad? Lo tenemos cerca, a la mano, pero de repente un buen día, una hoja, y le digo, normalmente uno lo usa para desinfectarse las manos, pero un buen día lo vi por ahí de sujetador de puertas. Claro, porque es un frasco grande. Uy, pero ¿y este qué hace aquí? Ven acá, uno lo va, recoge, pero en su momento lo utiliza. Los libros lo ponemos como sujetadores de puertas. Colocamos, es decir, hacemos cosas que normalmente creemos. Los libros son para leer, ¿no es cierto? Pero a veces no lo usamos necesariamente para leer. Decía nuestra compañera, lo puedo colocar para exhibir, ¿cierto? Para exhibir. Por eso les comentaba ahora mismo que no sea exhibición, que es una cuestión ya bastante manida, ¿no? Podemos hacer otras cosas y no solamente con los bienes muebles o inmuebles, también los bienes consumibles, que no es la generalidad en comodato, pero vieron ustedes que sí también puede efectuarse un contrato de comodato sobre estos bienes consumibles. Pero la situación está allí que no se debe ingerir, no se debe desgastar, ¿no? El uso se le da, sí, pero si nosotros ingerimos, aunque sea un mordisco pequeño, ya estamos nosotros poniéndole fin a la condición del uso que debe darse en comodato, porque ahí la ingesta no va, ¿verdad? Es el uso que es totalmente diferente. Ahora, hace un rato hablábamos con nuestra compañera, Fiorella, ¿no? Donde ella hablaba del arrendamiento, que claro, aquí está, que a veces se confunde, ¿no? Mira lo que ella estaba pensando, ella decía, yo sí he realizado contratos, pero arrendamiento porque es a cambio de dinero. A esta altura yo me imagino que Fiorella ya se está dando cuenta que ella ha realizado muchísimos contratos de comodato, pero que a veces uno no los identifica, ¿verdad?
Fiorella, ¿cuántas veces tú has prestado tu teléfono para que alguien dé una llamada? Bastante veces. ¿No es cierto? Y te pedían, Fiorella, préstame para una llamadita, y tú generosamente le dabas. Y ya está. A cambio de nada te devolvían el mismo teléfono después de una llamada. Eso es comodato. ¿Viste? Eso es comodato. A veces, espera que voy a enviar un WhatsApp porque quiero enviar unas imágenes y tu teléfono tiene una resolución excelente. Lo hago a través de él. Bien, eso es comodato porque es a cambio de nada, ¿no? Pero en cambio en el arrendamiento, claro, allí sí existe pues una renta. Ya ahora Fiorella se va dando cuenta que ella inicialmente decía, no, yo no hice nunca comodato, yo hacía arrendamiento. No, siempre hacemos comodato. O estamos de un lado o del otro. O somos comodantes o somos comodatarios. Nos ocurre, pero a veces no nos damos cuenta. Ahora lo estamos mirando desde el punto de vista jurídico, contractual, ¿no? Nos ocurría, siempre se me ocurrió a mí pensar cuando veíamos pues en Semana Santa o, bueno, los que somos católicos viendo esta figura de la Pasión de Cristo, y nunca se me ocurrió cuando era pues en mis épocas de estudiante de ponerme a pensar en esta Pasión de Cristo, mirarlo desde el punto de vista jurídico, ¿no? Pero a raíz de que me prestó el libro el doctor Cordero, digo, oye, es verdad, si uno lo mira desde otro ángulo, sí, tiene su connotación, claro, ¿no? Porque allí existió un tribunal que lo juzgó, existió personas que valoraron lo que él decía, que si es cierto o no es cierto, en fin, cosas de estas. Cualquier cosa que nosotros vemos, lo analizamos y le podemos dar una connotación jurídica, si queremos, claro está. A veces no nos damos cuenta. Muchas cosas nosotros no nos percatamos, los contratos también. En los contratos nosotros no reparamos, como en el caso este del comodato con Fiorellita, ¿verdad? Ella decía, no, yo nunca he hecho comodato. No, y un montón de veces que lo ha hecho ella. Y todos nosotros también, ¿verdad? Ahora, debemos de tener en cuenta sobre los bienes materia de nuestro contrato. En el comodato siempre han de ser bienes ciertos. ¿Y eso por qué? Porque se debe de devolver el mismo bien, materia de la transferencia. En cambio, en el contrato de arrendamiento puede efectuarse sobre bienes materiales o inmateriales, porque ya nosotros sabemos que también todo aquello que no se toca, no se ve, no se palpa, no se gusta, son bienes inmateriales. Pero si tienen o le ponemos un valor dinerario, ¿verdad? Son pasibles de transferencia. Ahora por arrendamiento, ¿no? Nosotros en semanas anteriores cuando veíamos arrendamiento, veíamos y vemos también en los noticieros, vemos muchas personas, personajes, personalidades, ¿no? Que nosotros conocemos que de repente ellos sale su rostro, sale su imagen, haciendo promoción para algunos libros, para algunos bancos, para algunas bebidas. ¿Eso qué es? Arrendamiento de bien material, la imagen, ¿no es cierto? No solamente se arrienda casas, se arrienda carros o vestidos, no, también existe transferencia de bienes inmateriales, ¿no? Ahora, hablábamos hace un rato de estos plazos de duración determinada o indeterminada. A ver. Ahí nos vamos a detener un momentito, ¿sí? Un momentito. Eric, hola, buenas noches. Buenas noches, doctora. A ver. Dame un ejemplo sobre un contrato de comodato que sea de duración una determinada y otra indeterminada. Ok, doctora. Por ejemplo, vamos a poner así, a mí como me gusta el deporte, una pelota. Por ejemplo, mi compañero Arturo me pide prestada una pelota porque va a organizar un campeonato el día sábado. Y el domingo me la tiene que devolver. Entonces ahí sería con plazo determinado, ¿no?
Claro, porque estás poniéndole sábado, ¿verdad? Ajá. Ya está. Bueno, y Con plazo indeterminado, por ejemplo, podríamos poner el mismo caso de un libro, pero que tenga 1000 páginas arriba, ¿no? ojo, Eh, ya. y le digo, no, como es amplio, eh, no le ponemos un plazo de devolución, entonces eh, sería eso indeterminado, o sea, simplemente le entrego el libro y bueno, va a hacer uso de él hasta que lo termine. Eso porque tiene 1000 páginas. Y si tú le Claro, es entregas porque es amplio. un folleto de 20 páginas, ¿puede Se puede, existir duración indeterminada? se puede dar el caso, doctora, porque quizás tal vez en el momento de pactar el préstamo lo olvidamos, simplemente se dio la entrega. Se puede dar Ah, el caso, sí. claro. Por Es ejemplo, decir, doctora, es el caso, disculpa que le interrumpa, no, eh, está bien, está bien. es el caso, por ejemplo, de que en mis tiempos de colegio era muy común que entre compañeros nos prestemos pues los DVDs en esos entonces, ¿no? Los CDs de películas que comprábamos. Y, y generalmente no establecíamos un plazo. No decíamos, toma, te lo presto y ya, no establecíamos un plazo y siempre cuando ellos terminaban de usarlo, terminaban de verlo, por ejemplo, la película completa, se les devolvía. Entonces ahí también se da el caso del plazo indeterminado. Pero eso significa que podía devolvértelo en un día, en una semana o un año. Eh, claro que sí, pero lo devolvían siempre una vez que habían realizado el uso, porque luego de ello ya no tenía sentido de que lo sigan Pero poseyendo. imagínate, Eri, que tú a mí me das este CD. Yo no lo uso, no lo uso, me lo das. Pero lo dejo allí colocado, pasa un año, pasa 2 años y yo no lo he usado, no he visto la película, porque tú me preguntas, ¿y vio la película? No, aún no me ha dado tiempo. No hemos colocado plazo, ¿eh? Pasa un año, aún no lo he visto. Pasa 2 años, sigo sin verlo. ¿Eso está bien? No considero que no, doctora, para un uso de algo, de algo así que se demore tanto tiempo, no, pero no estoy seguro, pero en el Código Civil quizá creo que lo estoy acordando mal, pero cuando es de plazo indeterminado te da también un tiempo límite. ¿Cuál es ese? ¿De acuerdo? Eso es lo que no sabría decirlo porque lo he leído así fugaz, pero el tiempo exacto no lo sé, A pero ver, sí hay un tiempo límite, un tiempo tope. ahí está María Alejandra, que ella sí es curiosa para esto. No, ya, bueno, yo he revisado el plazo, sé que hay, pero yo considero que no se podría demorar un año en ver la película porque se entiende que entre las partes del contrato hay buena fe. Entonces, como hay buena fe para que el contrato sea válido, se entiende que terminado de usar el bien, yo inmediatamente te lo tengo que devolver por la buena fe que debe haber entre los participantes del contrato. Claro, pero lo que pasa es que yo hasta ahora no lo he usado, María Alejandra. Ha pasado 2 años y la verdad no lo he usado. ¿Mm? Pero es que ahí tú Por la tienes buena razón, no solamente por la buena fe. No, pero no solamente por la buena fe, María Alejandra, sino es, mira, es una película que se transfiere para ser vista, ¿no es cierto? No para ser vista cuando se te ocurre, 1 año, 2 años o 3 años. No, 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 no. Se entiende que si hay transferencia y ahí entre los compañeros se están prestando uno al otro, esto sí es para verlo prontamente, que puede ser un día, 2 días, 3 días. Oye, tiempo máximo, pues una semana. ¿Por qué? Porque allí lo que determina el comodato es el uso. No se trata de decir yo te lo doy para que tú lo usas cuando quieras, cuando puedas. Pero esto no significa que sea 2, 3 años, no, tampoco, ¿verdad? Sino, oye, es una película ¿cuánto dura? 2 horas, que en el extremo hay películas que son de 3 horas y 4 horas la de largometraje, que las hay, que son muy pocas, pero las hay. ¿Mm? Las hay, ¿cierto? Pero eso no significa pues que lo vas a devolver
en plazo cuando le apetezca al comodatario. No. Se habla de esto, de esta duración indeterminada, no porque se le ocurra al comodatario devolverlo cuando él quiera, sino porque no existe un plazo establecido, ¿no es cierto? Y allí, claro, el comodatario debe devolverlo cuando el comodante lo solicite, no obstante de que no hay un plazo establecido. Es el uso quien determina la duración de este contrato, a menos que las partes coloquen el plazo, ¿no? Si las partes dicen, como decía Eric, hasta el día sábado, pues es hasta el día sábado, ¿no? Pero si no se ha colocado un plazo y se sabe que el día sábado el compañero va a utilizar esta pelota, entonces se entiende que el día domingo debe estar devuelto, porque el uso es quien determina el plazo, ¿verdad? No hay necesidad de decirle, mira, me devuelves el día sábado o el día domingo, a menos que las partes consideren esto, como lo decía hace un rato María Alejandra. Mañana es el uso del vestido, pero el acuerdo es la devolución el fin de semana. Eso es otro tema, ¿no? Allí existe acuerdo de voluntades entre ambas. Sí, los acuerdos se respetan, los plazos se respetan, y si no hay un plazo establecido, entonces es allí donde nuestra legislación indica cuál es el plazo de devolución, ¿no? Ahora, todo bien en materia de la transferencia por comodato, se entiende que debe ser de conservación del comodatario. Y si se pierde o se deteriora, él es responsable, ¿no? Deberá asumir con situaciones indemnizatorias, porque a veces regresamos nosotros un poquito al libro, a veces nosotros cogemos el libro, le doblamos las puntitas o le doblamos la página completa, o si nos gusta demasiado, uy, este párrafo me lo voy a quedar, ¡zup! Le sacan la hoja, eso es deterioro. Claro, a veces ocurre, ¿no? Que a veces cuando estamos leyendo un libro, nosotros cogemos al libro y todos tenemos un libro en casa, lo ponemos así, carita abajo, ¿verdad? Esto es deteriorar el libro, es deteriorar el libro. O de repente cogemos el libro y lo doblamos, también eso es deteriorar el libro. O cogemos un marcador y empezamos a rayarlo, a escribir sobre ello, ¿no? Es que para eso, ¿qué existe? Existen marcadores, ¿verdad? Existen marcadores. Estos marcadores sirven para decir, aquí me quedé, colocamos nosotros los marcadores y ya está. Porque a veces solemos poner lapiceros, le podemos colocar nosotros borradores, o hasta el celular lo ponemos dentro del libro, y que eso es deterioro, ¿verdad? Si nos dan, por ejemplo, algo en comodato, lo dejamos en un lugar inadecuado que puede perderse. Todo eso es responsabilidad del comodatario, si ese es el caso, ¿verdad? Porque el comodatario debe conservar el bien, dar el uso adecuado para el que ha sido transferido. Si es que el comodatario le da un uso distinto, eso también forma parte de lo que es la pérdida o el deterioro. Durante todo el tiempo que se ha acordado entre las partes. Porque a veces ocurre eso, que nosotros nos prestan un celular, lo dejamos a un costado mientras nos ponemos a conversar y nos levantamos y nos vamos. Uy, y el teléfono se perdió. ¿Y ahora quién es responsable? Naturalmente, quien tenía el teléfono en el caso de este ejemplo, quien debe asumir el pago, no es que le tenga que entregar otro teléfono, sino son actos indemnizatorios como consecuencia de la pérdida o el deterioro del bien, ¿no? Ahora, si este bien, objeto del contrato, si este bien, materia de nuestra pérdida, lo encuentra el comodatario, es decir, el adquiriente, ¿verdad? ¿Qué tendríamos que decir?
¿No ves que ya hubo una pérdida donde el comodatario ha indemnizado, ha resarcido al comodante, ¿no? Por esta pérdida. Pero, uy, el comodatario lo encontró. Se le tiene que decir al comodante, hey, toma tu teléfono, obligarlo a él, no. Pero si es que el comodante dice, bueno, sí, la verdad, yo sí quiero mi teléfono, entonces tiene que devolver lo que ha recibido como indemnización, ¿verdad? Pero si lo es hallado por el comodante, es decir, por el transferente, entonces tiene que devolverle al comodatario, a menos que, si es que él quiere quedarse con este teléfono, en el ejemplo del teléfono, lo que ha recibido como acto indemnizatorio debe ser devuelto al comodatario. En el entendido que nosotros estamos viendo aquí, que el comodatario asume la responsabilidad, que el comodatario va a indemnizar al comodante por la pérdida o por el deterioro. Pero a veces ocurre que este teléfono del ejemplo no es hallado ni por el comodante ni por el comodatario, sino por una tercera persona. Pero ojo, que ya hubo objeto de actos indemnizatorios a favor del comodante, pero además es una tercera persona quien lo ha encontrado. Entonces, ¿el comodante puede reclamar el bien a la tercera persona? Sí, claro, claro que sí, porque el comodante quiere su teléfono, pero le tiene que devolver al comodatario el dinero recibido como indemnización, ¿no? Porque al final lo que se quiere aquí es que las cosas vayan en orden, porque no se trata de decir, ay, el tercero lo encontró, entonces que me devuelva el teléfono y me quedo con la indemnización del comodatario por descuidado, porque pierde las cosas, porque no se da cuenta. Al final yo recupero mi teléfono y también me quedo con la indemnización. No, 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 ¿no? Cada uno en su lugar. Les hago mención de esto porque ocurren muchas veces estas pérdidas como consecuencia de un contrato de comodato. A veces son por actos involuntarios, por descuido, o a veces existe o se deteriora por situaciones de fuerza mayor. Pero lo que se tiene que determinar allí es el grado de responsabilidad de quién es, del comodante, del comodatario o de ninguno de los dos, ¿no? Luego vemos aquí a las modalidades de extinción. En estas modalidades de extinción vamos a ver un poquito caminando aquí. Edwin, hola, buenas noches. Doctora, buenas noches. Hola, ¿cómo ¿Qué tal? estás? A ver, Edwin, dame un ejemplo de lo que tú estás viendo delante, ¿sí? De cada uno de ellos, ¿sí? ¿Cuándo se extingue un contrato de comodato? En los ejemplos, a ver, cuando en el caso del libro ya se dio para la lectura, o sea, se usó para la lectura en un tiempo determinado, cumpliendo el lugar y cumpliendo, digamos, eso ya estaría ya, ¿no? Devolviéndole el bien, el libro, en el tiempo determinado, digamos, ¿no? Y en el plazo determinado. Entonces, ahí estaría cumpliendo el plazo, como dice ahí, ¿no? La extinción. Claro. En el punto 1, ¿no? Sí, doctora. Ya está. Muy El bien. punto 2 ¿Y dice luego? la muerte del comodatario, si se ha pactado, si dentro el comodatario ha sufrido la muerte, entonces si estaba dentro de lo pactado, también se extinguiera esa parte. A ver, ¿cómo que si está dentro de lo pactado que se muera el comodatario? Ahí si se ha pactado, ¿no? Si se ha pactado. ¿Si se ha pactado qué? Pero si muere el comodatario, entonces no hay forma, pues, ¿no? A mí me dieron el libro y me muero, entonces, ¿cómo voy a devolver? ¿Es cierto? A ver,
No, Edwin, no guarda. Espera un Ahí está. momentito. Tú te estás colocando en el ejemplo y te me pones ahí de muertito. No. Oh, A ver, pero es que hay una situación de lo del intuito personal, o que lo que es personalísimo. ¿Qué dice nuestro derecho de obligaciones? Y también en todos los vínculos contractuales que nosotros conocemos. Que existiendo una obligación patrimonial, que es lo que nosotros hacemos, ¿no? Quien debe responder es el deudor. En este caso, ¿quién es el deudor? El comodatario, ¿no es cierto? El que debe devolver el bien, ya está. Pero también señala el derecho de obligaciones que el deudor es quien debe cumplir, quien debe pagar, quien debe ejecutar, quien debe devolver. Pero si no lo hace él, deben hacerlo sus herederos, que son los obligados. ¿No ves que en derecho de sucesiones se recibe el activo y el pasivo? ¿No es cierto? Se recibe todas las deudas, pero también se recibe la condición de deudor y de acreedor, ¿cierto? Ahora, si nosotros todo eso lo trasladamos aquí a nuestro contrato de comodato, también tendría que configurar lo mismo, porque aquí tenemos un deudor, tenemos un adquiriente, ¿verdad? Tenemos una persona quien debe ejecutar la devolución de este libro que está señalando. Pero, ¿qué dice aquí? Dice, la muerte del comodatario si se ha pactado intuito personal. ¿Qué significa esto? Que nuestro comodatario es un deudor, sí, pero es un deudor que debe ejecutar su deuda en forma personalísima. Personalísima. Porque si no se pacta en esos términos, a los hijos tienen que devolver el libro. Porque hay algunos vínculos obligacionales que son impersonales y otros son personalísimos, ¿verdad? Edwin, ¿puedes establecer la diferencia sobre ello? ¿Cuándo un vínculo claro. obligacional es personal? ¿Cuándo es personalísimo y cuándo es impersonal? Hace un momento ya explicó sobre eso. Por ejemplo, cuando me da el libro y si hubiésemos pactado decir que para devolver No, el libro, Edwin, otro ejemplo. Dame otro ejemplo de obligación impersonal y personalísima. ¿Cómo funciona? que yo mismo pueda devolver un bien, por ejemplo, un celular que me haya prestado o me dio un uso para exhibirlo nada más por un tiempo determinado. O sea, personalmente. Pero si me muero, pero ya serían los herederos, o diré algún familiar, ¿no? En ese caso de la herencia. Algo así, doctora. Esto es en comodato, sí, esto es en comodato. Pero en una obligación externa, en otra. Por ejemplo, hablemos de dinero. Hablemos de dinero. Edwin me presta 1.000 soles para que yo le devuelva el día viernes. Ahora, ¿esta es una obligación personalísima o es una obligación impersonal? Estoy hablando no de comodato ahora mismo, estoy hablando de otro tema, estoy hablando de obligaciones. Propiamente dichas. El día viernes, ¿es obligatorio que yo te devuelva los 1.000 soles? Claro, porque ¿Sí? se quedó para ese día, ¿no? ¿Y qué pasa si viene mi hermana y te dice, Edwin, mi hermana te debía 1.000 soles, aquí está, toma, ¿lo recibes? Como no se ha pactado, Ella está yendo en mi lugar, no hemos acordado nada, pero ella está yendo en mi lugar y te entrega los 1.000 soles. El día viernes, ¿lo recibes?
Claro, es que está reemplazando a la persona, al comodato. Claro, ¿cierto? Claro, Esa es una obligación impersonal. ¿Y por qué? claro, porque no es el mismo comodatario, sino es, ¿no? Le Ya, está, pero ¿por qué es posible que vaya mi hermana a entregarte los 1.000 soles? ¿Por qué es posible? porque se ha quedado, No, no se ha quedado nada. ya, pero porque el bien se está devolviendo, pues es el mismo uso del bien. No, ahí no es. Olvídate del comodato, Edwin, por ahora no estamos hablando de eso, solamente quiero que identifiques cuándo es personalísimo y cuándo no lo es. Ujú. Mira, a ver, te lo voy a decir. En el caso del dinero, cualquier persona puede extinguir la obligación. Puede ir mi hermana, puede ir mi hermano, puede ir mi esposo, puede ir cualquier persona y te entrega los 1.000 soles. Y se acabó la obligación, se extinguió la obligación. ¿Y eso por qué? Porque el dinero puede ser entregado por cualquier persona. Cosa distinta es, Edwin, si por ejemplo, tú le pides a María Alejandra que ella haga una pintura al óleo para ti, ¿no? Pero María Alejandra, que debía entregarte el día sábado esta pintura, tiene un accidente, se golpea la mano y está enyesada. María Alejandra, ¿puede pedirle a José Arturo que termine la obra para Edwin? ¿Ah? Edwin, ¿es posible? No, todavía, ¿Puede José Arturo terminar esa pintura que inició María Alejandra para cumplir con la obligación? porque no es la misma María Alejandra, es otra persona, ¿no? Ah, ¿viste? Y allí no es posible que exista una tercera persona. Allí, María Alejandra, ella y nada más que ella, es la única que debe terminar ese cuadro, ¿cierto? Claro, Esa es una obligación personalísima, donde debe ser ejecutada única y exclusivamente por el deudor, nada más. Oye, José Arturo pintará bonito, todo lo que quiera, pero es otro estilo. claro, Y Edwin ha contratado con María Alejandra porque quiere el estilo de María Alejandra. Pero a María Alejandra le es imposible cumplir porque tuvo un problema, se cayó, se le dislocó la mano, va a pasar un tiempo, no va a cumplir en la fecha establecida, pero nadie la puede sustituir. Eso es una obligación personalísima, ¿verdad? En el caso del dinero es una obligación impersonal que sí puede ser sustituida por cualquier otra persona. Ahora sí nos entendimos, Edwin. sí, doctora. Muy bien. Entonces, cuando en el punto 2 se habla de la muerte del comodatario, si se ha pactado que sea intuito personal o personalísimo, allí se extingue la obligación. ¿Por qué? Porque hubo acuerdo entre las partes donde debe ser, no estoy hablando necesariamente del libro, donde lo que es objeto de la transferencia debe ser solamente devuelto por el deudor, por el comodatario, nadie más que él. Listo. Pero eso es previo acuerdo, porque si no existió ese acuerdo, entonces sí, los herederos son los encargados de devolver el bien materia del contrato. ¿Mm? Vamos con el 3, Edwin. A ver, dame un ejemplo de eso. A ver, a ver, esa es del bien inmutable. Mm, mm, a ver, no se ve bien. Pérdida del bien no inmutable al comodatario. No imputable. Inmutable. Ujú. Eso no me viene a la mente, doctora. A ver.
Si tú eres el comodatario, si tú eres el comodatario y se te perdió el bien, pero dice, es no imputable, es decir, no te van a adjudicar a ti la pérdida, ¿por qué no podrían adjudicarte la pérdida? ¿Por qué no? Porque no es no ha sido o sea, no ha sido mi culpa, o no se ha demostrado que yo lo A hice ver, tal vez intencionalmente. ya está. Dame un ejemplo de eso. ¿Cuándo podría ser no tu culpa? Claro, me presta, o diré, un bien, a ver, mm, una laptop, ¿no? Para yo tal vez mostrarlo, usar como una muestra para explicar a un grupo de compañeros y no señalamos el plazo determinado, ¿no? El día para la devolución, para el día, por decir, sábado, y en ese día, por, digamos, casos X, imprevisiblemente se perdió, pero ¿Qué casos X? Un robo, tal vez, doctora. No, fue impredecible, por decir, estaba en el transporte y tal vez un accidente ¿no? Y se perdió, fue algo imprevisible, ¿no? En un accidente Claro, ocurrió todo esto y se perdió la laptop y ya está, claro, se ¿no? perdió y ya no fue imprevisto, no fue mi intención. Ujú. Y hasta que encuentre todo eso ya, ¿no? A ese se refería. Por ejemplo, a ver, Eric creo estaba levantando la manito, ¿verdad? Sí, doctora, me achicó el botón, pero doctora, se me ocurre ahí, por ejemplo, también tenía una duda, si es solamente por pérdida o también por destrucción total del bien. Cuando dice También por pérdidas, se destrucción refiere a eso. total, también por destrucción, claro. En ese caso, por ejemplo, puede darse el caso de cualquier bien que me hayan prestado, por ejemplo, en el caso del libro, de la laptop que mencionó mi compañero, quizás haya habido un sismo, quizás, ¿no? Y la Por casa se cayó, ejemplo. la casa, las paredes se derrumbaron y todo, y la laptop, bueno, quedó inservible, ¿no? Obviamente. En ese caso se puede Claro, dar la pérdida del bien, ¿no? Y generalmente no es culpa del comodatario porque es un fenómeno natural. claro, porque lo ha estado cuidando y nadie contaba con que había un sismo de grandes magnitudes, ¿verdad? Claro, ha sido imprevisible y algo que no depende Por ejemplo, de la voluntad de la por persona en ejemplo. sí. Claro, claro, claro. A ver, Eric, y seguimos, que nos falta menos. Uy, 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 uy. Ok, doctora, cuando decimos que es uso indebido del bien es si lo usamos de forma distinta para el fin al que ha sido prestado, ¿no? Por ejemplo, si le presté el Por libro para ejemplo. que usted lo leyera, pero sin embargo, usted lo está usando como para demostración, quizás, ¿no? Ese no era el fin, ¿no? El fin era Ah, simplemente claro. para que lo leyera. Ajá, claro, así es, claro. Ajá. Ahí se Y, extingue, ¿no es cierto? claro, y si Ujú. hablamos satisfacción de la necesidad, pues sería al momento del uso, ¿no? Cuando ya el bien, por ejemplo, al que le has dado el uso, que en el caso, seguimos en el mismo caso del libro, ya lo has usado, ya lo has terminado de leer, también ya se extinguiría. Claro. Y el Y el último se me último, ocurre que cuando decimos resolución a instancia del comandante sería cuando el comandante lo solicite, ¿no? ajá. Eh, ¿Y por qué lo eh, tendría que solicitar? bueno, Si se, puede ser, por ejemplo, porque lo necesita de urgencia, ¿no? Puede, por ejemplo, el caso de la laptop, eh, de quizá lo necesita para el trabajo y no lo tiene a la mano. claro, son situaciones que son demostrables, ¿verdad? De que cabe la posibilidad de que lo requiera con urgencia para algún trabajo, como tú dices, porque si no tendría que respetarse los plazos, Claro, así es, doctor. ¿no? Tendría que respetarse los plazos. Ujú. Ahora sí, Edwin, ¿nos entendimos en esto? Claro, doctora. Gracias. Claro. En esta parte, cuando se habla de la resolución, no se habla porque se tenga que
tenga que existir un incumplimiento. Se habla de resolver, es decir, dejar sin efecto un contrato. Siempre se busca, ¿no? La resolución es una forma de la ineficacia de un contrato, que siempre habíamos dicho cuando existe incumplimiento de un contrato es donde se resuelve. Pero que en este caso, de igual manera, se deja sin efecto, se extingue el contrato, concluye, termina cuando el comodante, es decir, el transferente, lo solicita. ¿Y cuándo lo puede solicitar? En el caso que señala Eric, cuando existe necesidad, cuando lo requiere con suma urgencia, en fin, situaciones varias que pueden presentarse, ¿no? Pero que, bueno, aquí nosotros, ¿qué hora es? Uy, vamos concluyendo en esta parte, chicos. ¿Alguna inquietud que tengan? Que todavía nos falta un minutito que nosotros ya estamos terminando, ¿no? Hola, buenas noches. Hola. ¿Me escucha? Hernán Estudillo Banca Víctor. Sí, no te veo. ¿Dónde andarás? Sí, doctora, acá estoy en la cámara. A ver. Doctora, disculpa por, en aras de la verdad, por equivocación, yo soy el número del grupo 8, pero mis compañeros, normalmente se sube el trabajo, lo sube un integrante, pero por equivocación, por desconocimientos, no sabía que cada integrante también tenía que subir por el chat el trabajo. Esa es la preocupación que tengo, doctora. Es que parece que no ha subido nada. Claro, porque ¿Y recién te has solamente dado subió. cuenta? ¿Y recién te has dado cuenta, hombre de Dios? Sí, doctora, discúlpeme, es la verdad. Pero Ahí es le que envió por el chat, le envió otra el trabajo. ocasión. En el chat le envió el trabajo, doctorita. No era por el chat, es por la plataforma. Hay unos que son por el chat, otros que son por la plataforma. Ya ves, Es que ustedes ahí la tienen que estar equivocación. atentos. Ustedes tienen que estar atentos. Mira, en la siguiente clase vemos esto, Alipio, por favor. Atento allí, ¿ya? Ya, doctorita, gracias, Ahora muy estamos amable. sobre la hora. Ok, Chao, gracias, chao, muy amable. cuídense. Gracias.